esas que te cambian la vida. Pero cuéntanos un poco precisamente sobre este tema de Garabandal, por favor, José María. Pues mira, Pedro, hay un personaje muy importante que está relacionado con Garabandal, que es un santo de la Iglesia Católica, San Pío de Pietrelcina, el Padre Pío. Yo soy hijo espiritual del Padre Pío. ¿Sí? O sea, hijo espiritual, quiero decir, hijo espiritual es, yo le tengo como un director espiritual en el cielo. El Padre Pío, para tus suscriptores que no le conozcan, una brevísima semblanza. Él nace en 1887 y fallece en 1968, como quien dice anteayer. Es un meteorito del medievo en pleno siglo XX y yo añado que en pleno siglo XXI. ¿Por qué? El Padre Pío, que fue beatificado y canonizado por Juan Pablo II, canonizado en el año 2002, al cual yo he dedicado varios libros y 2 películas, El misterio del Padre Pío y Renacidos, que se pueden ver en Amazon Prime. Lo digo porque aparecen imágenes originales de él, que es la grandeza, ¿no?, de poder estar viendo al Padre Pío como era él, ¿no? El Padre Pío tuvo los estigmas de Jesús en manos, pies y costado, sangrantes a diario, durante 50 años consecutivos. Durante 50 años tuvo los estigmas. Perdía el equivalente a una taza de café llena de sangre cada día, razón por la cual los médicos decían que estaba biológicamente muerto. Yo he podido acceder a la posición, al proceso de canonización, que son un montón de volúmenes, cada uno de los cuales tiene 1.500 páginas, donde hay testimonios y están, por supuesto, los 3 informes médicos que corroboran que son incapaces de explicar a la sola luz de la ciencia lo que es un fenómeno de índole sobrenatural. Esas llagas que él tenía, ¿no? Cuando él muere, se descubre que tenía otra herida más de 10 centímetros de diámetro en el hombro derecho sobre el cual Jesús llevó la cruz. Bien. Es que Karol Wojtyła, futuro Juan Pablo II, va a ver al Padre Pío en 1948 a San Giovanni Rotondo para que nos situemos todos en el Tacón de la Bota, en Italia, al sur de Italia. Estaba el convento donde el Padre Pío vivió durante 50 años consecutivos, no salió de allí, pese a lo cual hay testimonios, cientos de testimonios en el proceso de canonización prestados bajo juramento, que corroboran que le vieron en Nueva York sanando enfermos y en otras partes del mundo, porque tenía el don de la bilocación, la posibilidad de estar en 2 sitios distintos al mismo tiempo. Bien. El Padre Pío es, como digo, un meteorito. Con solo mirarte a los ojos, Pedro, te decía hasta el número de domingos que habías faltado a misa desde que hiciste la primera comunión. Qué fuerte. Daba igual que fuera en cualquier idioma, hasta en tagalo. Y ahora voy a hablar del Padre Pío y voy a explicar por qué hablo de él. Hay una persona que se llama Joe Lomangino, que habrás oído hablar de él, relacionado con Garabandal, que es un italoamericano que ya falleció. Él ya falleció, residía en Nueva York, donde reside, por cierto, Conchita, una de las videntes de Garabandal. ¿Es verdad? Y Jacinta de Garabandal, con la que yo me entrevisté para componer el libro de Los últimos tiempos ya están aquí, que ella vive también en Estados Unidos. Aunque en agosto a veces está en San Sebastián de Garabandal, en Cantabria, viene aquí, ¿no?, a estar el mes. Y Joe Lomangino fue en el año, cuando se estaban produciendo, 60 y pocos, se estaban produciendo las apariciones en San Sebastián de Garabandal, fue a ver al Padre Pío. Y entonces él había tenido un accidente de tráfico, quedó ciego después de ese accidente de tráfico y perdió el sentido del olfato. Y él se inclinó al ver al Padre Pío. El Padre Pío llevaba unos mitones, los guantes sin dedos, ¿no?, para tapar los estigmas. Y el Padre Pío le puso el mitón en la frente y por un movimiento instintivo Joe Lomangino se echó hacia atrás. Y en ese momento, ipso facto, recuperó el sentido del olfato. Él lo contaba, es su testimonio directo. Y entonces el Padre Pío le dijo: Joey, confiésate.
Y él, pues, obedeció. Se fue a confesar con el Padre Pío, por supuesto, en inglés, ¿eh? O en americano, mejor dicho, ¿eh? En un perfecto inglés, lo contaba Joey. Y entonces le empezó a decir, Joey, ¿te acuerdas cuando estuviste con Bárbara en aquel local de Alterne? ¿Te acuerdas lo que hiciste? Y así con toda su vida, de tal manera que Joe Mangino lo describía muy gráficamente, ¿no? Estaba ciego y le daba vueltas la cabeza por dentro, ¿no? Era como un remolino que era incapaz de controlar, ¿no? Se sintió tan en shock por esa confesión que hizo con el Padre Pío, que al final quedó con una paz absoluta y le preguntó al Padre Pío, Padre Pío, tengo constancia de que, o dicen por lo menos, que la Virgen se está apareciendo a unas niñas en San Sebastián de Garabandal, en Cantabria, en España. ¿Puedo ir allí? ¿O es una treta del diablo para hacerme perder la gracia? Y el Padre Pío le dijo, vete tranquilamente. No problem. ¿eh? Y efectivamente, hay fotos de Joe Mangino en Garabandal en aquellos primeros años de la década de los 60, cuando se está celebrando el Concilio Vaticano II, ¿no? Y se ve ahí a Joey, ¿no? Joey le llamaban el apóstol de Garabandal, porque luego fue a Estados Unidos y bueno, es increíble. O sea, en el libro de Los últimos tiempos ya están aquí, hablando con Jacinta de Garabandal, me cuenta cómo la Virgen de Garabandal curó a la hija de Elvis Presley. Ah, sí, mira, eso no lo conocía tampoco, ¿ves? Eso no Porque me lo contaron. claro, Joey se convirtió en el apóstol de Garabandal, empezó a hablar de Garabandal, bueno, y tú sabes además, porque lo llevó Iker a su programa, uno de los que estuvieron, de los que padecieron el accidente de los Andes, aéreo. Es verdad, sí. Y cuya madre se había encomendado a la Virgen de Garabandal, a la Virgen del Carmen de Garabandal, porque tú fíjate si eso no fue un milagro, que se Total. salvaran. O sea, aquello fue verdaderamente increíble, ¿no? Y ellos la atribuían efectivamente a la intercesión de la Virgen de Garabandal, ¿no? Claro, estas apariciones, también hay que decirlo, no han sido tampoco aprobadas por la Iglesia, pero yo he tenido también, como tú, oportunidad de estar en Garabandal y a mí me han sucedido cosas que yo no buscaba, porque yo soy una persona muy normal en el sentido de que no soy ningún fanático, ni voy buscando. Conozco personas, de hecho, que me cogen el teléfono móvil y me dicen, oye, José María, tú ves aquí el sol, ves que se está moviendo, y yo digo, yo no veo nada, no veo nada. Y fui pues como escéptico, pero al mismo tiempo sin querer ser negligente, ¿no? Es decir, vamos a ver qué pasa, ¿no? Claro. Y bueno, yo viví Y ahí con unas la mente experiencias, abierta. pero una cosa tremenda, ¿no? Tremenda. Y yo particularmente, que no soy nadie, yo sí creo que la Virgen se apareció ahí en Garabandal.